Hola de nuevo a un nuevo blog dedicado al Seitai y a algún otro tema. En estos días hay un tema muy polémico, que es el de la gestación subrogada. Y bueno, eso he dedicado este contenido, espero que sea de tu gusto, que lo disfrutes y como siempre te remito al texto donde está redactado este blog que está leído por su autora, Laura López Coto. Disfrútalo, para cualquier cosa ya sabes dónde localizarme, me puedes escribir a hola@bioseitai.com o visitar la web bioseitai.com. Estamos en contacto y por supuesto comenta el contenido de este blog tan interesante y comparte, entre tú y yo hacemos Seitai. Procedo a leer el blog dedicado a la gestación subrogada. El título es Un poco de gestación subrogada y mucho de embriología y Seitai. ¿Es cierto eso que dicen de que el material genético no se contamina, entrecomillado, con el de la gestante? Así es. Cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, crean un cigoto. Y de ahí partirá una ingeniería natural que creará las condiciones para que el día de mañana un ser humano completo campe a sus anchas por el planeta. Para ello habrá una serie de movimientos celulares que se desplazarán para crear lo que será el embrión y otras células se ocuparán de crear el ambiente para que la criatura pueda desarrollarse, la placenta y el cordón umbilical. Pero me han surgido dudas, en especial por lo que he aprendido del Seitai y de la vida embrionaria. ¿Sabías que hay unas células prodigiosas que crean el lazo afectivo entre madre y bebé? Entonces, en todo este lío de la gestación subrogada, ¿alguien está reflexionando sobre algo tan importante? Si te seduce darle una vuelta a este tema y además descubrir la maravilla que hace la vida desde la inteligencia celular, este es tu lugar. Más allá de cualquier interés o postura política, en Seitai hablamos de vida y de cómo funciona biológicamente a través del movimiento. Y este asunto de los vientres de alquiler toca directamente a la vida humana. Por supuesto, si te interesa el tema concreto de la gestación y de cómo vivir todos los procesos vitales que experimenta una mujer a lo largo de su vida, te recomiendo encarecidamente el libro Seitai Mujer Vital. Así que vamos a ello y por favor te invito a comentar y expresar tu sentir profundo sobre este asunto tan delicado como apasionante. Comenzamos. ¿Por qué ahora el debate sobre gestación subrogada? Estos días hay mucha polémica en torno a la gestación subrogada y me quiero sumar a él, en especial en los temas que tocan la lógica de la naturaleza basándome en el punto de vista del descubrimiento que ha realizado el Seitai sobre cómo vive la vida. Gestación subrogada, derecho a formar una familia o explotación de mujeres en situación de pobreza. Estar de acuerdo o no parece que se está relacionando con lo ideológico. Sin embargo, no se reflexiona sobre esa biología que yo llamo de andar por casa y es la biología que sale de los libros para convertirse en vida cotidiana. Si algo he aprendido del Seitai es que su conocimiento puede interpretar situaciones del día a día y siempre lo va a hacer desde el rigor natural de la vida. Y para ello me voy a basar en los estudios que realizó Katsumi Mamine sobre una ciencia maravillosa que nos remite al origen de todos los seres humanos, la embriología. ¿Alguien está considerando las consecuencias biológicas que puede tener todo esto en el futuro? Vivimos en la era de hacer, sin que exista mucha reflexión previa. No hay tiempo. Avanzamos en nuevas ciencias que crecen por delante de lo que puede asimilar un ser humano. Seguro que has leído esta semana que 100 expertos mundiales alertan sobre la evolución de la inteligencia artificial y sus graves e inminentes consecuencias. Piden parar su desarrollo tecnológico, al menos durante 6 meses, hasta que se regularice y se dé un poco de orden a lo que puede ocasionar algo que auguran como catastrófico. 6 meses. No sé, pero este plazo me parece tan pequeño que imagino a qué velocidad y con qué descontrol se está desarrollando esta nueva ciencia, tan tratada tradicionalmente por el cine de ficción.
Y si nos remitimos a esa referencia, el ser humano nunca sale muy bien parado. La naturaleza tiene un principio inalterable. Elimina de un plumazo aquello que le perjudica. ¿Está siendo el ser humano positivo para el conjunto de la vida de este planeta? ¿Te has contestado? Gestación subrogada, esto es otro título. Vientres de alquiler o gestación de sustitución. Se abre el debate. En España hay 1000 niñas y niños que llegaron a este mundo por encargo, pero ha sido el caso de Ana García Obregón, una mujer muy conocida por sus trabajos en el cine, en la televisión y en la prensa social y del corazón, el que ha barrido la actualidad. ¿Por qué? ¿Ha sido quizá por su popularidad? ¿Ha sido porque ronda los 70 años? Aquí en el blog tienes una foto de Ana saliendo con su recién nacida hija en brazos, en la portada de una revista. No pasó lo mismo cuando Miguel Bosé y otros famosos recurrieron a la gestación subrogada también con edades avanzadas. Entonces, ¿es porque en este caso el encargo de maternidad proviene de una mujer? Si nos basamos en la observación de la naturaleza, la edad limita mucho más a las mujeres que a los hombres a la hora de llevar a cabo sus planes de descendencia. Otro título: engendrar hijos a una edad avanzada y algo personal. Te voy a contar algo personal. Mi padre tuvo un hijo a los 67 años. Hubo mucha gente que lo criticó. ¿Cómo es posible que a esa edad alguien se plantee la paternidad? Y aquí aparece una foto de mi padre con su hijo en el blog que te sugiero que veas. Hubo una amiga que se puso especialmente violenta con el tema, hasta que me enfadé y le argumenté que yo como hija comprendía que un padre muriera, pero que no asimilaría jamás que me abandonara. Esto lo dije porque mi amiga y sus 2 hijos fueron dejados a su suerte. En apariencia era una familia como, entre comillas, Dios manda, un padre y una madre jóvenes con una buena situación económica, proveniente del padre, porque mi amiga no trabajaba, hasta que llegó el ondazo. Él se enamoró de otra más joven y sin avisar un día se fue, dejándoles no solo en el abandono, sino en una situación económica muy precaria. Ahora en el blog aparece algo donde tú te puedes suscribir si quieres a este canal y a estos blogs. Sigo. Como todo es relativo, yo me planteé psicológicamente qué es más complicado para un hijo, que su padre muera o que lo abandone. Considero que mi padre fue un gran padre, lo fue conmigo y lo fue con mi pequeño hermano Jorge, que hoy en día tiene 23 años. Pero no solo bastaba ser buen padre, sino que era necesario asegurar el soporte emocional y vital del niño, y eso estaba garantizado porque la madre tenía por entonces 30 y tantos. Creo que en este caso lo importante era que la madre tuviera un panorama de longevidad, aunque nadie sabe cuándo un ser humano puede morir. Me encanta esa frase de no hay nadie lo suficientemente viejo que no pueda vivir un día más, ni lo suficientemente joven que no pueda morir en este mismo instante. Pero salvo excepciones, creo que no tiene discusión que los hijos requieren del cuidado de sus progenitores y muy especialmente de su madre, por cosas que contaré en este artículo. Por terminar con la anécdota, comentar que mi padre vivió hasta el año en que mi hermano cumplió 18 años. Otro título: gestación subrogada. ¿Qué pasa con el vínculo que crea la naturaleza? El vínculo entre una madre y su prole es más afectivo biológicamente que el de un padre con sus descendientes. El debate que ha suscitado la decisión de Ana Obregón tiene muchos componentes, no solo la edad, es que además hay otro ingrediente, y este es el que es realmente dramático. Ana ha llamado al mundo a su nueva hija para llenar el vacío insoportable que le dejó la trágica muerte de su único hijo a los 27 años. ¿Es ético traer a un bebé a este mundo para animar a una persona que ha perdido las ganas de vivir? Desde el punto de vista Seitai voy a dar algunos parámetros que no se están debatiendo en los medios de comunicación. Por eso, antes de entrar en el Seitai, comentemos cómo se está tratando el tema de la gestación subrogada. Gestación subrogada.
lo que estos días se está hablando. Cualquier asunto que genere debate merece ser reflexionado desde todos los ángulos y este tema se está enfocando de varias maneras. Por un lado, el debate legal. En España la gestación subrogada o de sustitución no es legal. Sin embargo, si las personas que desean formar una familia disponen del dinero suficiente, pueden encargar a sus hijas y a sus hijos firmando un contrato en un país extranjero con una mujer gestante. Si te lo puedes permitir, el destino preferido es Estados Unidos porque en muchos estados el proceso es relativamente fácil. Además, la filiación del recién nacido con el progenitor quedará aprobada y legalizada por un juez que dotará al menor de un pasaporte estadounidense. Todo esto, si no hay imprevistos, rondará más o menos los $250.000. El problema empieza cuando esas madres y padres quieren regresar a su país. Y me centraré en el caso de España, donde la gestación subrogada es claramente ilegal. Pero como todo, quien hizo la ley hizo la trampa y existen puertas traseras judiciales. El tema es que el menor se convierte en una especie de patata caliente que crea una realidad, porque esa realidad llega en forma de bebé, un pequeño que no tiene culpa de nada y que en principio no puede quedar en un limbo, por lo que es relativamente fácil que ante la existencia de este nuevo ser, los adultos puedan regularizar su situación, en especial si comparten con la criatura material genético. Aunque puede suceder que los nuevos progenitores no tengan vínculo genético y creo, si no estoy mal informada, que la cosa se puede complicar y alargarse tratando el proceso como la nacionalización de un extranacional, pero ya te digo que en esto no estoy totalmente segura. En el caso de Ana Obregón es difícil considerar que el material genético de su nueva hija proceda de un óvulo de ella, salvo que hubiera congelado alguno en su etapa fértil. Y con lo que nos gusta el culebrón, hay quien ha fabulado incluso con el origen del esperma, que por temas legales me abstengo de comentar, pero puedes imaginar de qué va el tema. Un asunto que daría sentido emocional a su decisión. Pero aparte del debate legal, se da un debate ético. El debate ético. La Conferencia Episcopal de España ha declarado que una mujer en ningún caso puede ser considerada una incubadora, por lo que la Iglesia está en contra de la gestación subrogada. En esto, curiosamente, se ponen de acuerdo partidos de izquierda, organizaciones feministas, etcétera, que rechazan totalmente la gestación subrogada por sentir que su legalización abre las puertas al uso del cuerpo de las mujeres pobres con fines comerciales. Considero que cualquier tema ético y filosófico es algo privado que debe valorar cada cual según su ideología o cómo viva su espiritualidad. El problema es cuando en esa decisión intervienen personas ajenas a esa decisión y a las que no se les ha pedido ninguna opinión. Y aquí es donde entra en juego si la gestante lleva a cabo algo tan íntimo de manera libre o por necesidad. Y por supuesto la otra persona en juego es el menor que nacerá y que disfruta de una serie de derechos. Ningún organismo internacional considera un derecho el de formar una familia, aunque sí hay artículos que defienden a las familias cuando ya existen y por supuesto hay mucha regulación en torno a cómo preservar los derechos de las niñas y los niños. Entonces, se apela a la gestación altruista y aquí conviene repasar los 4 supuestos que se contemplan. Por un lado, gestación altruista quiere decir que la madre gestante se presta sin ningún tipo de convenio económico, salvo los naturales que conlleva el proceso. Por ir dando un dato, el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, después de varios estudios, concluye que salvo excepciones por relaciones emocionales concretas, no hay mujeres que se ofrezcan voluntariamente a ceder su vientre, al menos de manera masiva. Por otro lado está la gestación comercial. Es esa en la que hay una serie de intermediarios que ponen en contacto a la madre gestante con los progenitores que quieren encargar uno o varios bebés. Además, estas empresas se ocupan de todas las gestiones legales en el país, donde se realiza el proceso, de los especialistas que provocarán la gestación, de los ginecólogos que acompañarán el embarazo, de la contratación del hospital donde se dará a luz, etc. Por otro lado está la gestación parcial. Es en la que la madre gestante además está aportando los óvulos, por lo que se involucra en el proceso su propio material genético.
Y por otro lado está el proceso gestacional. La madre gestante recibe un embrión con material genético de otras personas, no tiene nada que ver con ella. Todo esto nos lleva al debate más encendido, que es el debate económico. Está claro que es un debate que surge solo en el mundo rico, no me imagino esto en los informativos de Etiopía o Costa de Marfil. Y como en todo, quien puede se aprovecha. Y quien no tiene los posibles, por mucho que sea un deseo profundo formar una familia, tendrá que recurrir a la fecundación in vitro y, si no es posible esa vía, a la adopción. Porque si a alguien se le pasa por la cabeza negociar una gestación subrogada en España, con toda seguridad irá a la cárcel. En palabras de Federico Montalvo, miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, la gestación subrogada abre las puertas a la comercialización de la maternidad y a cosificar a un ser humano, y añade que las condiciones de los contratos de maternidad por sustitución resultan repugnantes, según este señor. Yo estoy escribiendo un artículo que enfocará este tema desde el punto de vista Seitai, pero sí que quiero dejar también una reflexión para que nos lo preguntemos. Si en lugar de hablar de un bebé, habláramos del trasplante de un órgano, ¿cuál sería tu postura? ¿Estarías a favor de comprarle un riñón a una persona que está sana, pero que necesita imperiosamente el dinero? ¿Estarías de acuerdo con que un trasplante se llevara a cabo en el caso de que el paciente tenga la capacidad económica de adquirir el órgano a través de una agencia que hace de mediadora entre donantes y receptores? Ahí te dejo la pregunta y la contestas honestamente. Pero ahora voy a lo mío, que es el Seitai, a lo que me apasiona y a lo que seguro que te apasionará a ti. Otro título: gestación subrogada. ¿Hasta qué punto el material genético del embrión no se combina con el de la gestante? Es cierto que el cigoto lleva toda la información para crear un embrión y su entorno, por lo que es verdad que no hay transferencia genética de la gestante al futuro bebé. Pero hay algo que me está dando vueltas a la cabeza y te voy a exponer ahora. Y creo que es algo pero que muy importante. Recuerdo que mi maestro Katsumi Mamine fue preguntado sobre esto de la gestación subrogada en alguna ocasión. Él, desde luego, tenía claro que alterar genéticamente la vida de forma artificial traerá consecuencias que nadie ha valorado. Y esas consecuencias quizá no sean visibles en este momento, pero no tenía duda de que lo serán, según su opinión, dentro de unas cuantas generaciones. Y esto se hacía extensivo a todo lo que tiene que ver con alteración genética. Esto significaría que el ser humano en el futuro se tendrá que enfrentar a algún problema heredado y generado por sus antepasados. Yo no tengo los datos ni el conocimiento que tenía Katsumi sobre el funcionamiento de la vida, por lo que hay criterios que me merecen una especial atención, y el suyo para mí no es la opinión de cualquiera. Dicho esto, he repasado mis numerosos apuntes de embriología, incluido el contenido en el libro Seitai Mujer Vital, que por supuesto te recomiendo una vez más leer porque es una joya esencial para la vida de cualquier mujer y hombre que convive con mujeres y que lógicamente también posee una parte femenina en su propio organismo. Pero volviendo al tema de gestación subrogada, te voy a contar qué es lo que le llevó a Katsumi Mamine a embarcarse en el farragoso y complicado tema del estudio de la embriología. Katsumi Mamine estaba volcado en la tarea de formular el Seitai y convertirlo en argumentos que provienen de los propios datos de la ciencia. Estudia anatomía, evolución de las especies, medicina china y sus canales energéticos y, cómo no, la ciencia que más explora el origen de la vida de un ser humano, la embriología. ¿Y cómo encaró el maestro el conocimiento de esta ciencia? La embriología es una ciencia relativamente nueva porque su esplendor data del siglo XX. Es cierto que hubo sabios antes que abordaron este gran tema de cómo se origina cada vida. Y como siempre, hallamos los primeros vestigios en la cuna del conocimiento de Occidente, que son los griegos. El considerado padre de la medicina, Hipócrates, ya dejó su primer escrito sobre la embriología a finales del siglo IV a.C., explorando a las aves y extrapolándolo al ser humano. Mira qué bonito lo que decía. Su idea era que el embrión se desarrollaba extrayendo la humedad y el aliento de la madre y que el feto crecía y se desarrollaba succionando sangre desde la placenta. Bueno, una especie como de vampirito, ¿no? Permíteme la broma. Pero es que no se equivocó.
Porque la madre come y su estómago procesa los alimentos. De ahí los nutrientes irán a través de los intestinos y pasarán a la sangre, que será la encargada de transportar los nutrientes al cordón umbilical, puerta de acceso al pequeño que está gestándose. Y además, el embrión vitalmente inteligente, desde que están solo unas poquitas celulitas, deglutirá el líquido amniótico, beneficiándose de las sustancias nutritivas que lo conforman. La naturaleza realmente es maravillosa y nosotros simples imitadores. Es por eso por lo que Katsumi incluyó la embriología en su abanico de estudios científicos. ¿Y cómo llevó a cabo esa investigación espléndida? Cuando Katsumi tuvo claro todo sobre los términos que componen la embriología, que son muchísimos y complicadísimos, hizo algo prodigioso. Transformó esta ciencia apasionante en Seitai. Tomó la nomenclatura y observó el movimiento de las células, otorgándole a cada grupo una cualidad de movimiento que, como sabes, en Seitai implica lo biológico, lo que significa una psique, una función vital, etc. Para ello, renombró a los grandes grupos celulares que componen la formación del embrión en números 1, 2, 3 y así hasta 10. En realidad son 5, no 10, que corresponden con los 5 movimientos vitales que nos gobiernan. Pero cada movimiento tiene una cualidad activa o pasiva, por lo que, por ejemplo, el grupo 1 corresponde con vertical más, activo, y el grupo 2 es vertical menos, que sería pasivo, y así sucesivamente. Así es como Katsumi se da cuenta de que los propios datos de la ciencia están contestando a lo que descubrió el sabio que fundó la cultura Seitai, Haruchika Noguchi, Tokio 1911-1976. Esta ordenación que Katsumi otorgó a la embriología es para quedarse pasmado. ¿Cómo pudo hacerlo? Digamos que el maestro hizo la síntesis de una ciencia muy compleja y eso es una manera de acercar la complicada embriología al conocimiento vital que debería tener cualquier ser humano de cómo la naturaleza lo creó a través del movimiento de manera espontánea. Otro título: Gestación subrogada. ¿Qué pasa con el lazo que crea la naturaleza de manera celular entre madre y bebé? No voy a entrar ahora en mostrarte este desarrollo maravilloso que realizó Katsumi Mamine sobre la embriología. Lo encuentras de una manera muy amena y comprensible en el libro Seitai Mujer Vital. Para mí, mi mejor libro porque aporta algo inédito que no vas a encontrar en ningún lugar, presentado de manera sencilla. Te lo recomiendo y 1000 veces te lo recomendaré, no solo por su valioso contenido relacionado con el proceso de embarazo, parto y crianza, sino sobre cómo cualquier mujer puede cultivar su salud en todas las etapas y ciclos que va a vivir. Pero en este escrito, nacido del debate de la gestación subrogada, voy a centrarme en un tema súper importante en cualquier gestación. Hay madres que a lo largo de la historia de la humanidad han abandonado a sus hijos. Así es, pero son muchas más las que los protegen y cuidan incluso por encima de ellas mismas. El lenguaje popular incluso creó una palabra para identificar a aquellas que nos hacen cargo de sus bebés, madres desnaturalizadas. Y esto no es un insulto desde el punto de vista Seitai, porque existe una razón biológica por la que una madre crea un afecto profundo hacia su bebé que se mantiene a lo largo de la vida. Algo que creo no sucede con otras mamíferas, realmente no lo sé, y si alguien lo sabe, por favor que me lo comente. Pero lo que sí sé es que este lazo afectivo indestructible del que te hablo conecta a la madre con su descendiente. Cuando Katsumi nos explicaba la embriología desde la observación del movimiento vital de las células y cómo se dividían estos grupos celulares, siempre se paraba emocionado en un tema. Hablaba de unas células especiales a las que llamaba prodigiosas. Y lo hacía hablando de la formación del centro tendinoso del diafragma en el embrión. Son unas células básicamente de tejido conjuntivo que en Seitai conocemos como células de central, tipo 9 y 10, aunque también intervienen algunas de carácter muscular, o sea, células de frontal, tipo 5 y 6. Esta zona orgánicamente es la que creará una frontera natural entre la cavidad pulmonar y la cavidad digestiva. ¿Y por qué son tan especiales estas células? Pues porque tienen una cualidad única. Cualquier célula del organismo necesita descanso y duermen como nosotros,
Pero estas células maravillosas que nacieron de las células extraembrionarias que formaron el cordón umbilical y la placenta, desaparecen cuando nacemos. ¿Todas? Todas no. Queda un reducto. ¿Dónde? En el diafragma. Y además cubren los ventrículos cardíacos. Estas células dotadas de unas pilas Duracell de duración interminable son extraordinarias porque no descansarán jamás a lo largo de la vida. Solo se pararán cuando muramos. Pues bien, esas células hicieron grandes cosas cuando estábamos dentro de nuestra mamá. ¿Cómo? La gestante está recibiendo energía a través de los cuidados que prodiga al feto, estableciendo un lazo primario de unión, algo intangible que no se ve, pero que actúa como un amarre indestructible de la madre hacia su hijo. Y esto se renovará en el momento del nacimiento, cuando el bebé empieza a mamar. Entonces se producirá una especie de simbiosis. El bebé se nutrirá con un alimento esencial y la mamá se estará beneficiando y recuperando su estado natural. Ten en cuenta que una embarazada experimenta una transformación increíble durante el embarazo, que requiere un proceso natural de restauración posterior. Y si no se hace correctamente, la mujer puede desarrollar enfermedades que le marquen de por vida. Todo esto, como te digo, lo tienes ampliado en el libro Seitai Mujer Vital. Por ahora, solo comentarte que cuando el bebé nace, necesitará 6 meses para duplicar su peso. En el mismo lapso de tiempo, el feto dentro del vientre de la madre aumenta 10.000 millones de veces. Por lo tanto, ¿cómo no atender un periodo tan importante? Y cuando hablo de atender no me refiero sobre las visitas al médico, ni las lecturas, ni a acondicionar la habitación del futuro bebé. Estoy hablando de que la mujer sensibilice su vida espontánea a la vez que la de su pequeño durante su periodo de formación. Todo esto no solo hará que el bebé nazca sano, sino que además contribuirá a fortalecer el lazo entre hijo y madre. ¿No te parece apasionante? Estamos hablando de la vida del embrión que se convertirá en feto, luego en bebé y en el futuro en un ser humano adulto. La naturaleza trabaja con mucha previsión, no hace las cosas al tuntún y está asentando asuntos vitales esenciales para el futuro. Cuando nosotros intervenimos en ello, con el argumento del derecho a formar una familia, sería interesante que las personas se conocieran más desde su propia biología. Cada quien que saque sus conclusiones, pero es necesario saber más sobre quiénes somos realmente desde la vida que nos habita inteligentemente en nuestras células. El que estas células prodigiosas existan en la etapa embrionaria no es porque sí, están preparando la supervivencia de la niña y el niño en el exterior y lo más importante, el lazo de unión primario entre la madre gestante y el bebé, no entre el bebé y la madre que contrata a una gestante. Una mujer que se presta a albergar a un bebé en este mundo de la gestación subrogada no es considerada ni siquiera madre en ningún momento, solo se le da el trato de madre o padre a quien ha pagado por ello. Estas mujeres solo reciben el nombre de gestantes. Pero ¿qué están diciendo sus células en realidad, más allá de lo que digan los papeles y nuestra sociedad? ¿Qué han creado estas células de espaldas a los humanos que están jugando a dioses creadores? ¿Qué pasa con esa mujer que sufre tantas transformaciones en su organismo durante el embarazo? ¿Y qué pasa con ese lazo afectivo creado por las células? ¿Y qué pasa en ese momento en el que el bebé nace y en lugar de colocarlo encima de su cuerpo se le entrega a otra persona que ha estado presente como simple espectadora del milagro del nacimiento? Realmente no lo sé, pero me lo puedo imaginar. Creo que aquí hay un debate y hay debate para rato. Y es un debate que tiene que estar alejado del concepto de negocio de unos y de los deseos de otros. Lo adecuado sería sentir qué dice la vida de todo esto. Creía que era necesario reflexionar sobre algo tan importante aportando el granito de arena del Seitai. Desde luego no es vinculante. En Seitai no nos gusta hacer proselitismo ni convencer a nadie, simplemente argumentar y exponer y que cada cual saque sus conclusiones. Después de leer esto, ¿cuáles son las tuyas? Por favor, comenta libremente y si quieres saber más sobre Seitai y sus prácticas, te sugiero darte una vuelta por todos los contenidos de bioseitai.com, por la escuela Seitai y por las redes. Feliz y disfrutona vida. Continuamos.
Yo soy Laura López Coto, directora de la Escuela Seitai, escritora y divulgadora especializada en cultura Seitai, registrada en el Ministerio de Educación y Ciencia de Japón desde 1958. Hasta pronto.